diferencia entre un fármaco y medicamento. De hecho, cuando hablamos de fármaco, estamos hablando del principio activo, la pureza, la sustancia química que va a actuar, va a interaccionar con las células, desde luego. Pero cuando decimos medicamento, estamos hablando de este principio activo en el cual ya se adiciona los aditivos, ¿no?, los excipientes y además que tenga forma medicamentosa, por un lado, ¿no? En todo caso, si bien en el pregrado, ¿no?, es difícil aprendernos, ni siquiera la parte de generalidades podemos aprendernos en su totalidad, peor todavía la dosificación, las concentraciones, el grupo, la clasificación, mucho más todavía. Bueno, siguiente, por favor. Ah, bueno, yo estoy con el control. ¿Usted está cambiando? Sí. Ah, ya. Entonces voy a tener que decirte siguiente. ¿Qué debemos considerar en farmacología? Las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? De hecho, la posología sugerida por laboratorios versus, por ejemplo, el cálculo según biometría. Entiéndase de que los laboratorios nos sugieren una dosificación. Si vamos a la farmacia, tenemos ibuprofeno de 500 miligramos, perdón, 600, 800, ¿no?, desde 400. Diclofenaco, 50 miligramos en ampollas 75, etc. Bueno, esos son dosificaciones, ¿no es cierto?, que los laboratorios, ¿no?, sugieren. Pero lo que debemos hacer más que todo es hacer el cálculo según biometría. Estamos hablando del peso o superficie corporal, que no lo hacemos. No lo hacemos y debemos hacer porque cada uno de nosotros tiene distinto peso, por decirlo, ¿no? Incluso influye la edad y todas esas cosas, ¿no? Hay gente que pesa 40, 45 grados, estamos hablando de paciente adulto, y algunos que llegan hasta 100, 120 kilos. Entonces no creo que tengamos que basarnos en la sugerencia que hacen los laboratorios, al cual nosotros estamos acostumbrados, porque las farmacias te venden, somos clientes prácticamente. Por otro lado, la finalidad de su prescripción. ¿Para qué vamos a prescribir? ¿Para analgesia o para la inflamación? Ah, pero alguien dirá, pero los analgésicos, los AINES, tienen esas hasta tres actividades: antipirético, analgésico, ¿no es cierto?, y antiinflamatorio. Pero vamos a ver adelante que ciertos AINES, ciertos medicamentos de este grupo AINES son más analgésicos, algunos son menos antiinflamatorios, algunos son más antiinflamatorios y algunos son menos analgésicos, ¿no? De la misma forma de antifebril, ¿no es cierto? Bueno. Otro, la anamnesis, dirigida sobre un fármaco en particular, ¿no es cierto? No consideramos la tolerancia, ¿no es cierto? Tampoco no consideramos la intolerancia, ¿sí? Desde luego que OTC quiere decir venta libre, podemos adquirir el fármaco y la farmacia, ¿no es cierto?, sin prescripción, ¿no? Y la gente ha empezado a consumir, ¿no es cierto?, el medicamento, los que son de venta libre. Dolor de cabeza, cefalea, dolor articular, diclofenaco, ibuprofeno, diclofenaco, ibuprofeno, ¿sí? Pero tanto uso, empleo de ciertos fármacos va a tener más tolerancia, es decir, van a requerir dosis mayores para tener un efecto terapéutico, ¿sí? En todo caso, habrá que hacer una buena anamnesis, sobre todo cuando estamos con el paciente, ¿no es cierto? El paciente, bueno, está esperando a que le prescribas un fármaco, desde luego que sí, y nosotros, bueno, lo vamos a pensar, ibuprofeno, 600 miligramos. Pero el paciente ya lo conoce el medicamento, ya lo ha tomado hace mucho tiempo y muy frecuentemente. Es más, ya no tiene efecto terapéutico para la persona, ¿sí? Quizás se va a reír incluso del profesional, ¿no? ¿Cierto? Entonces habrá que hacer una anamnesis, preguntar al paciente: le estoy recetando ibuprofeno, ¿conoce usted, ha tomado? Ah, sí, no, el ibuprofeno yo me he tomado siempre, pero ya no me hace efecto, ¿no me puede recetar otro medicamento? Gracias a Dios tenemos un arsenal terapéutico extenso, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que también vamos a ver adelante, ¿sí? Por otro lado, la denominación común internacional, la DCI. Estamos hablando de el nombre genérico prácticamente del fármaco. Por decir, paracetamol es paracetamol a nivel global, ¿sí? Su otro nombre real, acetaminofeno. Pero tiene nombres comerciales, hasta 20 nombres comerciales de acuerdo a los distintos laboratorios, eso también lo sabemos. Hay medicamentos que tienen hasta 30 nombres comerciales, ¿sí? El cotrimoxazol, por ejemplo, tiene 16, y es una complicación al hacer la prescripción.
Por eso, entonces, hay que utilizar el nombre genérico, su nombre es real, la denominación común internacional, para no complicarnos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿en qué momento podemos utilizar el nombre comercial? Cuando el preparado farmacológico, en todo caso medicamento, hemos hecho hace rato, ¿no?, la diferenciación entre fármaco y medicamento. El medicamento, cuando lo constituye otros principios activos más, ¿sí? Por ejemplo, el 4-DER, un medicamento en dermatología que tiene betametasona, ¿sí? Tiene un antifúngico, ¿sí? Gentamicina como antibiótico, ¿no es cierto? Entonces no vas a tener que escribir todo eso en la prescripción. En ese caso vamos a utilizar el nombre comercial. Pero cuando se utiliza o se quiere emplear un fármaco único, entonces tratemos de no escribir el nombre comercial porque da mucha complicación, ¿sí? Desde luego que las que se gentan o los que están en la farmacia entiendan que no todos son doctoras, ¿sí? Son auxiliares y tal vez parientes que han aprendido de farmacia y les pueden vender o dar cualquier cosa. Mucho ojo, porque el documento médico legal, la prescripción, la receta médica, en la actualidad también se debe manejar con pinzas, ¿sí? Todo el tiempo, como trabajo práctico, mis estudiantes les pido, ¿sí?, que vayan con sus docentes de las distintas asignaturas a pedir, a hacer una receta. Siempre existe falla, siempre existe. Si en este momento hacemos, vamos a encontrar también fallas. Desde luego que yo también tenía fallas, ¿sí? Bueno, eso vamos a ver también adelante. Ups, ¿qué pasó? Bueno, por otro lado, a ver, la información al paciente sobre el fármaco a prescribir. De hecho, todo medicamento tiene un efecto adverso particular o muchos efectos adversos, pero no le vamos a hablar mucho al respecto, ¿sí? Porque cómo es que le estamos ya dando al final un veneno, ¿no? Y la paciente no va a querer adquirir ni va a querer tomar, no va a haber adherencia terapéutica, ¿sí? Claro que hay que mencionar lo más importante, ¿sí? Pero hay que hablar positivamente del fármaco. El objetivo es la terapéutica prácticamente, ¿no es cierto? Pero la información es importante al paciente. Bueno, por otro lado, la carencia de un criterio de selección basado en balance y riesgo y beneficio, que vamos a ver adelante particularmente de cada uno de los grupos de la clasificación. Muy bien. Bueno, en la terapéutica odontológica como AINE, ¿qué es lo que utilizamos más? Les pregunto. ¿Qué empleamos? Con el objetivo, por decirles, de su actividad analgésica o antiinflamatoria o antipirética. En odontología más nos interesa, ¿no es cierto?, la actividad analgésica o antiinflamatoria. Pero ¿cuál es lo que empleamos generalmente en su práctica odontológica en el consultorio? ¿Cuál? Diclofenaco. Bueno, cuando doy cursos en posgrados en endodoncia, por decir, ¿no?, o que tenga que ver con la farmacología y la práctica odontológica, generalmente es ibuprofeno, ¿sí? Desde luego que si yo, bueno, en el pasado, yo que tantas veces he visitado al odontólogo para la terapéutica, ibuprofeno, ¿sí? Estamos más familiarizados con el ibuprofeno. Desde luego que el ibuprofeno, ¿sí? Siguiente, por favor, siguiente. El ibuprofeno, bueno, es no solamente más cómodo en dosificar, en todas las farmacias vamos a encontrar ibuprofeno, en todas. Farmacia que no tenga ibuprofeno no es una farmacia, es una ferretería prácticamente, o una carnicería, desde luego. Se ha hecho múltiples y grandes estudios, ¿no?, a nivel global. El odontólogo utiliza ibuprofeno en un 92.8%, casi en totalidad. Algunos me dirán diclofenaco, como el colega lo dice, desde luego que está bien, está en el grupo de los AINES, ¿sí? Pero hay que buscar, ¿no es cierto?, el objetivo. Si es analgesia, antiinflamatoria, porque antipirético, como que en odontología no nos interesa mucho, más que medicina en pacientes pediátricos y todo eso. Doctor, Sí. prácticamente el ibuprofeno es más antiinflamatorio, tiene ligera acción analgésica, pero en odontología, pues, lo que más quiere el paciente es calmar el dolor. Y cuando es una extracción, obviamente también va a haber inflamación. Entonces, a ver, lo que recomendamos, nosotros utilizamos en los centros de salud,
sea, como analgésico propiamente dicho, paracetamol. Se usan bastante paracetamol. Y cuando ha sido complicada ya la extracción, con paracetamol con ibuprofeno, ¿sí? Desde luego que sí, gracias, doctor. Más adelante vamos a ver las características de cada uno, ¿no? Y vamos a ver que el arsenal terapéutico es más extenso todavía, ¿sí? Entonces vamos a poder ya, ¿no es cierto?, escoger qué medicamento, ¿no?, de acuerdo a la noxa, o sea, a la etiología, ¿no?, y la clínica prácticamente del paciente. En todo caso, estamos hablando de más de analgesia y antiinflamatorio. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, esta es la clasificación. La clasificación la van a encontrar hasta en redes sociales, en internet, en distintos libros. Clasificar los AINES siempre ha sido difícil. Hay solamente dos grupos, desde luego, los ácidos y los no ácidos. Directamente nosotros hemos memorizado el fármaco en sí, el principio activo, pero no el grupo en el cual se encuentra, ¿no es cierto? En todo caso, por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno, está en el grupo de los propiónicos, ¿no es cierto? Y además los salicilatos, del grupo de los ácidos salicílicos, la aspirina. A ver, primero hay que diferenciar dos cosas. Los efectos beneficiosos terapéuticos y sus efectos adversos están agrupados. Propias características del grupo de los ácidos salicílicos, propio de los acéticos y propio de los propiónicos. Siguiente, por favor. De hecho, lo que buscamos, ¿no es cierto?, mitigar el dolor, la gesia, en todo caso, ¿no? La analgesia, nuestro objetivo final, desde luego, ¿no es cierto?, pero la terminología hay que nomás recordar la hipoalgesia, hiperalgesia, alodinia, causalgia y neuralgia. ¿Qué será alodinia? En odontología no es frecuente con respecto a los siguientes que vienen. Alodinia es sentir dolor a los estímulos que generalmente no producen dolor, ¿no es cierto? La vestimenta, la radiación, una brisa, el viento que puede generar dolor, ¿no? En todo caso, la causalgia generalmente es después de un acto quirúrgico. Es más frecuente en cesáreas, por ejemplo, ¿no? Después de una cesárea, ya la herida quirúrgica ya ha cicatrizado, y después de años hay dolor a ese nivel, ¿no? La explicación puede ser más que todo anatómico, ¿sí? El nervio es traccionado, ¿sí?, comprimido por otros tejidos, etc. A eso decimos causalgia. Y la neuralgia, en odontología conocemos de algunos pares craneales que causan neuralgia, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, la neuralgia del glosofaringio, incluso la neuralgia del par 7, ¿sí? No solamente es del trigémino, tiene su propia terapéutica, ¿no? Carbamazepina, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, si bien la definición de dolor puede encontrar hasta 200 definiciones, hay que considerar esta, ¿no? Una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Esta es la definición actual de dolor, ¿sí?, de la OMS. Pero el antiguo todavía se mantiene, ¿sí? Es decir, sigue presente, ¿no? Están de repente más familiarizados con la anterior definición, esta es más actualizada, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta, ¿no?, las paradigmas. El dolor general es realmente desagradable para todos. Entiendan que hay gente que tiene, ¿no es cierto?, gusto por el dolor. ¿Cómo se llama? Es un trastorno prácticamente, ¿no? Los masoquistas, pues, sienten placer incluso, ¿no? O sea, la definición ¿no es cierto?, no es totalitario, ¿no? Los masoquistas disfrutan del dolor, ¿no? Y algunos, bueno, pues no sabemos que en nuestro entorno tal vez lo hay, está disimulando de repente, no sabemos, ¿no? Bueno, por otro lado, otro paradigma, ¿sí? No es cierto que el dolor, la inflamación, es la traducción de un tejido que está sufriendo, ¿no es cierto? Hay una destrucción de un tejido, ¿no? Pero puede haber el caso, y hay que considerar, ¿no es cierto?, que no siempre hay destrucción, hay somatizadores. Eso lo podemos ver más que todo en los niños y las mujeres, en la mayoría de los casos más que de los varones, somatizan. Sienten dolor, pero no hay algo orgánico que esté generando ese síntoma, o sea, ese síntoma de dolor. Está somatizando prácticamente. No siempre entonces es destrucción de tejido.
Pero obviamente en nuestra práctica odontológica es evidente, ¿no es cierto?, la lesión de los tejidos blandos y tejidos duros, y en todo caso, ¿no? ¿Qué hacemos en cuanto a los somatizadores? Somatizador quiere decir aquel sujeto que dice tener dolor, pero no hay, ¿no es cierto?, algo orgánico que esté generando el dolor. Aquí consideramos los placebos, que en la práctica médica nos da muy buen resultado, ¿no? Les doy una vitamina, pero no le digo qué se llama, me ha llegado de España, ¿sí? Lo único que tengo era para mí y te lo estoy regalando. Y se le pierde el dolor, ¿sí? A veces tenemos que recurrir a eso en pacientes odontológicos también. Ya hemos dicho, ¿no?, la hiperalgesia, no todos somos iguales. No todos en café, un cafecito, ¿no es cierto?, no todos colocamos la misma cantidad de cucharilla, por ejemplo, de azúcar. Algunos 2, algunos 3, algunos 6, algunos 8, ¿no? Algunos acá está haciendo calor, pero le está haciendo frío de repente. Somos muy distintos, ¿sí? En cuanto a los fármacos, también suele pasar eso, ¿sí? Bueno, a ver, origen del dolor. El paciente que busca atención por un dolor dental puede estar sufriendo los efectos de una pulpitis, ¿no es cierto?, ¿sí? Pero no hay que olvidar que la fuente del dolor puede provenir de otros tejidos, ¿sí? Hay que considerar, ¿no es cierto?, las relacionadas, el cabeza y cuello, que nos interesa, la musculatura, la tortícolis, las cefaleas, el ATM, la articulación temporomandibular, bueno, entre otras, ¿no? Pero en todo caso, el paciente recurre a ustedes y hay que darle soluciones, ¿no? ¿Sí? A veces, al hablar esto, dar solución, me pregunto, ¿hasta dónde puede el odontólogo extenderse en emplear el arsenal farmacológico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En odontología utilizamos mucho los antibióticos y también los AINES, ¿sí? Pero no vamos a utilizar citostáticos para el cáncer, por decir, ¿sí?, para la presión arterial alta y todo eso. No lo podemos hacer. Pero ¿qué hacemos cuando la paciente tiene gastritis medicamentosa? Que nosotros generalmente, de repente, hemos causado, ¿sí?, por mucho AINES, por decir, ¿no? Tenemos que dar solución, ¿no? Tenemos que utilizar los fármacos, ¿no?, para solucionar su problema de otro tejido que está muy lejos, ¿no?, relacionados obviamente por el efecto adverso que tiene un fármaco, en todo caso los AINES, ¿no? El médico no va a utilizar eugenol, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? A ellos se les restringe todo, ¿no es cierto?, con respecto a los procedimientos odontológicos. Pero nosotros, ¿hasta dónde llegamos? De alguna manera sí podemos utilizar omeprazol, pantoprazol, ¿no? ¿Sí? Y algunos fármacos del arsenal terapéutico que tengan relación, ¿no es cierto?, con la parte estomatológica, ¿no?, y esos efectos adversos de los fármacos que estemos empleando, por decir. Bueno, siguiente, por favor. ¿Existe el dolor fantasma? Por ejemplo, en medicina hay dolor fantasma del miembro inferior, ¿no es cierto? ¿Sí? Existe y hay que hacer el tratamiento, ¿no? Por lo menos investigando, sí existe el dolor dental fantasma, ¿no?, una odontalgia típica, ¿sí?, pero al paciente habrá que nomás recetarle, ¿no?, porque ha venido en busca de ayuda, ¿no? Por otro lado, obviamente hay dientes fantasmas que se puede observar, ¿no es cierto?, en una placa de rayos X, ¿no?, una pieza dentaria muy descalcificada, ¿no es cierto?, ¿sí?, en destrucción, bueno, eso es otro. Pero estamos hablando de sintomatología en todo caso, ¿sí?, el dolor dental fantasma, ¿sí? En todo caso, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamiento vamos a utilizar? No vamos a utilizar AINES, ¿no? ¿Sí? Alguna vez yo he tenido experiencia, ¿sí? Me han extraído una muela, ¿sí?, después de tiempo ya cicatrizado, ni siquiera tuve alveolitis, ¿sí?, pero empezaba a doler. Ah, caramba, pero si ya no tengo esa pieza dental, ¿sí? Bueno, ya eso ha durado unos 2 o 3 días, después ha desaparecido. ¿Cuánto es la frecuencia de este dolor fantasma? Dolor de pieza dental fantasma. Podemos utilizar gabapentina y pregabalina, ¿sí? Miren, entonces nos extendemos en el arsenal terapéutico farmacológico. Tenemos que conocer estos 2 fármacos, por lo menos, ¿sí?, porque no lo vamos a despachar al médico prácticamente.
¿Qué profesiones recetan? ¿Qué profesiones pueden prescribir? Además del odontólogo y el médico. El psicólogo no puede. Tienes ciertas restricciones. ¿Sí? Y el veterinario. Son solamente 3 profesiones, odontólogo, médico y veterinario. No lo puede ser la enfermera, ¿no? El psicólogo no tiene que apoyarse al psiquiatra, el psiquiatra sí puede utilizar los fármacos, ¿no? Pero solamente son 3. Entonces, somos 3 profesiones, ¿no? En todo caso es el cuerpo humano, ¿no? La biología del cuerpo humano. Tenemos que extendernos un poco más, a eso iba. No nos vamos a cerrar con AINES y antibióticos. Conozcamos estos otros 2 medicamentos. También la carbamazepina, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado hace rato de la neuralgia del trigémino. Sí o sí, 200 miligramos todos los días. Sabemos que la carbamazepina además es un antiepiléptico. Nosotros no somos neurólogos ni neurocirujanos, pero la frecuencia de que receten estos profesionales es esta, ¿no? La carbamazepina, fenitoína y todo eso, ¿sí? Si alguien tiene un ataque convulsivo acá, directamente, ¿no? Una benzodiazepina, ¿sí? Inyectamos, solucionado, ¿no? El estatus epilépticos y todo eso, ¿sí? No hay médico, nosotros, solamente está el odontólogo. Entonces podemos intervenir. La pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pero hay situaciones interesantes, ¿no? Por decir, había una vez que alguien estaba haciendo rural, mi ex estudiante, y estaba atendiendo un parto, ¿sí? Entonces, por celular, ¿no? Tuve que, todos los procedimientos indicar éxito, ¿sí? Primero es no ponerse nerviosa, ¿sí? Miren, ahí tenemos que incluso tal vez conocer algunos tocolíticos, ¿sí? Inclusive, ¿no es cierto? Bueno, ¿sí? ¿Quería preguntar? Sí, al respecto, doctor, por ejemplo, cuando atendemos a pacientes bastante aprensivos o aquellos que nos puedan dificultar, digamos, una intervención cualquiera, con una extracción inclusive, pues tenemos que recurrir también a la parte de una sedación, digamos, poco profunda, ¿no? Para poder controlar esta parte de la ansiedad y el miedo que puede llegar a sufrir el paciente, o que de por sí el estado del consultorio o el tratamiento recibiente pueda causar alguna emoción fuerte. Claro que sí. El odontólogo tiene que conocer las benzodiazepinas, el grupo de las benzodiazepinas, ¿sí? Lo que usan, ¿no es cierto?, las pildoritas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué fármaco es ese? ¿Ah? El clonazepam, ¿no? La meperidina, ¿no? Diazepam, ¿sí? Bueno, en el consultorio, ojo, a veces pregunto, ¿no? En los diplomados, en posgrados que hago, ¿usted tiene en su vitrina dexametasona o epinefrina en ampolla? Generalmente no está, o algunos sí lo tienen, ¿sí? Son 2 fármacos para actuar inmediatamente en una crisis anafiláctica de dexametasona de 8 miligramos. Todo odontólogo tiene que saber administrar por vía parenteral, intramuscular, intravenosa, ¿sí? No solamente la submucosa, intraligamentaria y todo eso, ¿no? Tiene que saber, ¿sí?, colocar soluciones. De hecho, ¿sí?, ni siquiera para los pacientes, para nuestros familiares incluso, ¿sí? Un caos, porque la abuelita o la mamá querida o la esposa va al centro de salud, las enfermeras con ese genio que es característico, con sus manos heladas, ¿no? Y te lastiman sin motivo, para que no vuelvas a interrumpir su salteñada, ¿no es cierto? Entonces nosotros debíamos estar administrando qué tan difícil es una intramuscular, ¿sí? Generalmente en pregrado hay una práctica que al primero empiezan a llorar, después están muy satisfechos porque han aprendido una intramuscular o intravenosa, ¿no es cierto? Bueno, a ver, siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, para complementar, ¿no? Como nosotros somos cabeza y cuello, a mí me vino una vez una paciente, más o menos de unos 45 años, que no tenía los 2 premolares inferiores, pero tenía el dolor ahí. Las piezas adyacentes estaban sanas, no tenía nada, pero también vi el estado psicológico de la paciente, que me pareció que por
recordé y dije, tal vez sea el estrés. Entonces yo le mandé a comprar Logeatrin, que tiene buena función, incluso compré. Y le puse uno por día, porque el odontólogo también tiene que saber, ¿no? Inyectar y qué sé yo. Cuando la paciente estaba re bien y hasta el momento que nunca más le hablé, pero sí le pedí que vaya a hacer su tratamiento con, no, tal vez con el área de psicología para que reciba también alguna capacidad. Sí, desde luego. Está frecuente, ¿no? Los pacientes que al final hay un fracaso terapéutico y hay que recurrir al final al médico y todo eso, ¿no? Doctor, dentro de lo que dice la colega, también hay casos en los cuales, por ejemplo, el paciente da referencia de un dolor referido. Sucede lo siguiente, que digamos, las piezas próximas al área que identifica el paciente el dolor, las áreas próximas están absolutamente sanas, pero puede deberse también a un hecho que a veces pasamos por alto en el examen clínico, ¿no? La inclusión de una pieza dentaria, ¿ya? Sobre todo en la parte de los terceros molares y los caninos, ¿no? Que de alguna manera, por un asunto de compresión nerviosa, puede generar un cierto dolor dependiendo de los grados, ¿no? Desde uno leve hasta uno más o menos agudo. Desde luego que sí. Prácticamente eso tiene que ver con también la anatomía, ¿no? El mismo nervio trigémino, sus tres ramas principales, el oftálmico, maxilar, mandibular, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, vamos a detallar eso adelante, ¿sí? Son muy buenas preguntas, ¿sí? Para eso estamos haciendo este seminario. Bueno, a ver, continuemos. Algunos temas vamos a saltar por el factor tiempo, ¿no? Prácticamente esto ya lo conocen, la pulpitis reversible, ¿no? Las manifestaciones del dolor característico en cuanto a leve, intermedio, muy intenso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, a ver, después de las intervenciones de cirugía dental o implantología es frecuente la presencia del dolor. La sensación dolorosa no solo se debe al trauma quirúrgico, sino que influye en su intensidad la flora bacteriana. La presencia de gérmenes, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Que va a causar absceso. El absceso de por sí, ya ocupando un espacio que no es su lugar, ya está, ¿no es cierto?, estimulando dolor a los tejidos adyacentes, ¿sí? Y aparte de la inflamación y todo eso, ¿no? Bueno, el dolor más intenso se produce durante las primeras 24 horas, 72 horas en casos de implantología, por ejemplo, que es muy importante manejar los analgésicos y los antimicrobianos, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la inervación en la pulpa dental? ¿Qué tipos de nervios hay en la clasificación? Si bien hay fibras tipo A, tipo B, tipo C, las que no tienen mielina, tenemos dos tipos de fibras nerviosas. Eso complica. En la pulpa dentaria llega a dos tipos de fibras nerviosas, ¿sí? La C y la alfa, ¿no es cierto? En todo caso, estamos hablando de las que van a recepcionar, ¿no es cierto?, el estímulo por vía aferente hasta el cerebro, ¿no?, la información del dolor, la gamma y la C, ¿no? Desde luego que en la terapéutica, ¿no?, en los procedimientos, hay que destruir prácticamente estos dos tipos de fibras. Cada una tiene sus características propias de transmitir el dolor, ¿sí? Siguiente, por favor. Hay que considerar también que la pulpa dentaria tiene la presión. ¿Cuánto es la presión intrapulpar? Porque si aumenta, se genera dolor. Y si está muy caliente también. Porque no es cierto que cuando alguien tiene una odontología se coloca hielo, ¿no?, y cede, ¿no? Disminuye el calor, disminuye la presión. ¿Cuánto es la presión intrapulpar? Normalmente es 10, ¿no es cierto? 10 milímetros de mercurio. Pero si aumenta a 35 y 40, ¿sí?, de hecho, ¿no?, el dolor se exacerba y todo eso, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ocasionalmente la vasculatura pulpar responde al frío, produciendo vasoconstricción y que disminuye la presión intrapulpar. Por eso hablaba, ¿no?, cuánto es la presión intrapulpar. Hay que nomás considerar ese aspecto, ¿no?, para la analgesia, ¿no es cierto?, y tener éxito terapéutico. Siguiente, por favor. Bueno, hablamos del dolor pulpar agudo, incipiente, moderado y avanzado, ¿no? Si hablamos de incipiente o leve, en este caso existe una molestia leve donde el paciente está vagamente consciente de cuál es el diente que le molesta,
pero no existe un verdadero dolor dental, ¿no? Propios del paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. El moderado, en este caso existe un verdadero dolor dental, pero el paciente es capaz de tolerarlo. Es difuso, irradiado, prolongado, lo cual la diferencia, la sensibilidad dentinaria. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de severo, en este caso el paciente experimenta un dolor intenso, agudo, que se alivia con agua fría, ya que este método reduce la presión intrapulpar, que se encuentra elevada por el proceso inflamatorio, desde luego. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, no está tan... Esta es la terapéutica en cuanto a dolor, ¿sí? Que manejan en el posgrado de el manejo del dolor prácticamente, ¿no? Estamos hablando de, no se ve muy bien, los AINES, que tienen que ver con los tejidos periféricos en todo caso, ¿no? Los opiáceos que tienen que actuar en los receptores MU de la médula espinal, ¿no es cierto? Y también en el tálamo, y los anestésicos locales, ¿no es cierto?, en la fibra, inhibiendo la despolarización, ¿no es cierto?, y la transmisión del potencial de acción, pero eso es anestesia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el inicio de la cascada de eventos y mecanismos de acción de los AINES. No puede ser posible que manejemos AINES sin saber cómo actúa el mecanismo de acción. Hasta donde sabemos el mecanismo de acción de los AINES que manejamos cotidianamente y diariamente es inhibir a dos isoenzimas, la COX-1 y la COX-2. Recientemente se ha descubierto la COX-3. Solamente para comentarlos, el paracetamol no se sabía dónde actuaba. Entiendan que el paracetamol no es un antiinflamatorio, es un medicamento huérfano. ¿Por qué está en el grupo de los AINES? Antiinflamatorios no esteroideos, antiinflamatorios. Y si el paracetamol no es antiinflamatorio, ¿por qué está en este grupo? Por sus dos actividades principales, ¿no? La analgesia y antifebril, para fiebre, nada más, ¿sí? Prácticamente es nula la actividad antiinflamatoria. Alguna vez he visto una que tiene leve, no existe tal, ¿sí? No hay actividad antiinflamatoria. Se ha descubierto la COX-3. Hasta el momento sabíamos la COX-1 y la COX-2, donde actuaban los AINES. Ahora ya sabemos que hay una COX-3 que está en el sistema nervioso central y ahí es donde actúa modulando el dolor y la fiebre. El paracetamol en medicina se utiliza más que todo para estados febriles, sobre todo en pacientes pediátricos. Bueno, el mecanismo de acción es la cascada. Empieza, ¿no es cierto?, con una NOx, un daño, ¿sí? Y tiene que aumentar el AMP cíclico, ¿no?, y la fosfolipasa, que ataca a los lípidos de la membrana, y es estimulado por el ácido araquidónico. Siguiente, por favor, en el cual ya vamos a conocer lo que ustedes ya han visto, ¿no? El mecanismo de acción de los AINES. Ah, caramba. Debe ser una grabación acá. Bueno, a ver, aquí están los AINES, cualquier AINE que conocemos, ¿sí?, que tiene que inhibir a la COX-1 y a la COX-2 prácticamente, ¿sí? Estamos hablando de estas dos isoenzimas, ¿sí? Mis estudiantes de pregrado no pueden pasar a cuarto sin saber el mecanismo de acción, por lo menos esto, ¿no? La COX-1 y la COX-2, o sea, inhibir a esta ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. A ver, el siguiente cuadro. A ver, lo mismo, pero aquí dice la COX-1, por favor, puedes rebajar. COX-1 constitutiva y la inducible. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? A ver, los AINES inhiben a estas dos enzimas, pero lo que queremos nosotros es inhibir a esta COX-2, que es el problema, la inflamación, todos los efectos que hay, ¿sí?, sintomáticos, ¿sí?, ¿no? La inflamación per se. Pero también va a inhibir a esta otra ciclooxigenasa que no debía pasar. A ver, ¿por qué dice constitutiva? Todo el tiempo hay destrucción de nuestras células, o sea, todo el tiempo se está dando esta cascada, ¿sí? Todo el tiempo. Porque tiene que generarse prostaglandinas, tromboxano, fosfolipasa A, tiene que generarse todo el tiempo. La prostaglandina tiene dos facultades, de ser buena y de ser mala, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo nada más, cuando estemos hablando de efectos adversos que causan gastritis o úlcera, que es importante que conozcamos. Por ejemplo, la prostaglandina E protege la mucosa gástrica.
Los AINES tienen esa particular de ser antiprostaglandínicos. Y si es que consume AINES y las prostaglandinas bajan, las células de la mucosa gástrica empiezan a tener el tiempo de vida menor a lo establecido. Si tenían que vivir 20 días, ahora ya vive un día o 2 días nada más. Ahí entonces se genera la gastritis medicamentosa, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ¿no es cierto?, con protectores, neutralizadores, ¿sí?, de la acidez, por decir, ¿no?, que vamos a ver adelante, ¿sí? En todo caso, todo el tiempo se está generando sustancias, todo el tiempo hay esta cascada. Cuando uno consume AINE, destruye a estas dos enzimas y el efecto adverso va a ser más manifiesto, desde luego. Ya estaría acaso, en todo caso, doblemente, ¿no es cierto?, dañando a esa parte, ¿no? Se ha descubierto recientemente la identificación de la ciclooxigenasa 3 en el 2002, sobre la que actúa el paracetamol. Hay que saber nomás, ¿no es cierto?, porque no actúa en la COX-1 ni en la COX-2, por acaso, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, siguiente, por favor. Los AINES en general parecen tener actividad sobre algunas moléculas independientes a las enzimas ya conocidas. A ver, o sea que no solamente tiene un mecanismo de acción, esto ya es un tanto más profundo, ¿ya? Esto es a nivel molecular, en el cual mis estudiantes de bioquímica y farmacia me tienen que dominar. Estamos hablando de no solamente la inhibición de la COX-1 y COX-2, sino también inhibe los canales iónicos sensibles al ácido. El ácido, la bradiquinina, las prostaglandinas son mediadores químicos del dolor, ¿no es cierto? Entonces, miren, inhibe a la CISA. ¿Qué es la CISA? Canales iónicos sensibles al ácido. Es otro mecanismo de los AINES, lo que cotidianamente nosotros estamos prescribiendo. Otro mecanismo de acción, establece la concentración del aguanosin monofosfato cíclico. Hace de que aumente esto para que disminuya el AMP cíclico. Hemos visto que el AMP cíclico es la que va a generar la cascada de la inflamación, ¿no es cierto? Si aumentamos esto y reduce esto, bueno, eso es otro mecanismo de acción molecular de los AINES, ¿sí? Sin embargo, ya es conocido también, ¿no es cierto?, la actividad sobre el factor de necrosis tumoral alfa. Pero esto era hasta 10 años atrás. Actualmente, siguiente por favor, se han encontrado otros mecanismos de acción, se profundiza más. Todo el tiempo estamos descubriendo más cosas sobre los AINES, los medicamentos que todo el tiempo estamos prescribiendo. Disminuye la expresión de las moléculas de adhesión celular, la L-selectina, por ejemplo, ¿no?, entre los neutrófilos y las células endoteliales, ¿no? Restablecimiento de los ciclos normales de muerte celular programada, la apoptosis. Aquí me detengo. ¿Qué es apoptosis? Muerte celular programada. Pregunta, ¿es bueno o es malo la apoptosis? ¿Mm? ¿Por qué será bueno? De hecho, un colega tiene razón. A ver, si analizamos muy bien, la muerte celular programada se da más que todo en algunas células que caprichosamente tratan de hacer mitosis. Estamos hablando de células que van a hacer neoplasia o cáncer, ¿sí? La actividad de la apoptosis debe ser mayor, tiene que destruir, ¿no es cierto? Todo el tiempo estamos generando cáncer, ¿no? Eso no lo sabemos. Tu organismo está batallando y está destruyendo algunas células. Imagínense cuántos millones de células tenemos. ¿Creen que ninguno va a sufrir una alteración? Todo el tiempo está alterándose. Es que si vence esta alteración es donde se genera el cáncer y hay que detener. Si hace metástasis ya estamos fregados, ¿no? Ahí entramos ya a los citostáticos, la terapéutica farmacológica, el neoplasia y cáncer, los efectos adversos, etc. Ya lo conocemos. ¿Quién quiere llegar al cáncer? Entonces la apoptosis es bueno, ¿sí?, para que destruya las células que caprichosamente están haciendo mitosis, ¿sí?, por alguna razón, que son muchas las causas, ¿no es cierto? Y eso hace, o sea que si una persona tiene tendencia a tener cáncer por herencia familiar, ¿qué tal si consecutivamente toma de vez en cuando AINES? Como que va a tener protección de alguna forma, considerando los efectos adversos propios de los AINES. Pero no quiere decir que ya tiene cáncer y va a tomar AINES, ¿no es cierto? ¿Sí? Y quizás de repente todavía se están haciendo estudios no concluyentes en el cual los AINES se pueden utilizar para combatir el cáncer, ¿no es cierto?
por este descubrimiento, ¿no? La inhibición de la generación de especies activas del oxígeno, ¿no es cierto? Estamos hablando de moléculas inestables que dañan el ADN y RNA, ¿no? En todo caso, hay otros mecanismos que están relacionados prácticamente al cáncer. En el futuro se podrá modificar la química de los AINES para la terapéutica anticarcinógena, ¿no es cierto? En eso estamos todavía, ¿no? Se está todavía estudiando eso. Siguiente, por favor. La diferencia entre lo que es los AINES y los opioides, desde luego son ambos analgésicos, ¿no es cierto? Lo que el colega nos decía, a veces utilizamos este otro grupo de medicamentos, ¿no? Que tienen sus características particulares, ¿cierto? ¿Sí? Si hablamos de los AINES, el lugar de acción generalmente es periférica, mientras que los otros son centrales, ¿no? ¿Cuál es el peligro? ¿No? De deprimir al paciente, ¿no? ¿Sí? Y eso no queremos, ¿no? Pero en algún momento vamos a tener que utilizar, ¿no? En pediatría, por ejemplo, ¿no? Para calmar al paciente, ¿sí? No sé cuál utilizarán, vamos a ver más adelante el por qué y cómo, ¿sí? Las otras actividades que tienen los AINES son un montón, aparte de los tres, ¿no es cierto? La triple A, antiinflamatorio, analgésico, ¿no es cierto? ¿Sí? Antipirético y todo eso, ¿sí? También son antiagregantes, no todos, desde luego, ¿sí? Mientras que los opioides, ¿no es cierto?, que pueden causar narcosis, tolerancia, ¿no? Y todo lo que sabemos sobre los opioides. Siguiente, por favor. Las reacciones adversas. No consideramos a veces las reacciones adversas propias de los AINES. Todo paciente que consume AINES va a hacer reacción adversa a largo plazo, a corto plazo, inmediato, después. Estamos hablando de los tres principales, ¿no? Gastroadhesividad, hepatotóxico y nefropatía, ¿sí? Y por un lado, la discrasia sanguínea. ¿Los efectos adversos son buenos o malos? Malos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero no todo es malo. En farmacología hay ciertos medicamentos con un determinado efecto adverso que se puede utilizar. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, en ginecología, las personas que no pueden tener hijos, ¿sí?, por una patología en la histología de la trompa de falopio, en el cual hay cilios que tienen que direccionar al óvulo hasta el encuentro en la misma trompa con el espermatozoide. Hay ciertos tipos de infertilidad, no esterilidad, porque son dos cosas muy distintas. Infertilidad e esterilidad son cosas muy distintas, en el que estos cilios no están trabajando, ¿sí? ¿Sí? Hay un fármaco, N-acetilcisteína, que se puede administrar a esta paciente y pueda concebir un hijo. ¿Pero qué es la N-acetilcisteína? La N-acetilcisteína es un medicamento diseñado para las bronquitis y todo eso, ¿ya? Cuando hay flemas en la tráquea, aquí en la tráquea tenemos los cilios microscopios con mucosa, que todo polvo que nos ingresa empieza a salir, ¿sí? Y actualmente estamos todos así, hasta mi voz, ¿no es cierto? Estoy un poco ronco porque estamos inhalando todo el humo que viene del oriente, la mayoría. Está ingresando y los cilios de nuestra tráquea está arrastrando todo ese hollín hasta el lugar donde se genera el estímulo de la tos o, ¿no es cierto?, las secreciones posteriores y todo eso. El efecto adverso de la N-acetilcisteína, que sabemos que puede haber una hiperfluidez, digamos, en la tráquea, en las vías respiratorias, se puede utilizar para infertilidad. 8. La aspirina es un antiagregante plaquetario, ¿no? Hay estudios bien interesantes de interés odontológico. Si un paciente está tomando mucha aspirina, si le hago una extracción, el sangrado va a seguir sangrando, va a haber hemorragia, no va a parar, no va a haber hemostasia, que esperamos. Se ha hecho varios estudios y se ha descartado de que pueda tener una hemorragia así profusa, ¿sí? De hecho, el efecto adverso de la aspirina como antiagregante plaquetario se utiliza para no formar trombos. Toda persona que tiene hipertensión, tiene policitemia vera, eritrocitosis, mal llamada poliglobulia, debía estar tomando aspirina, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque la aspirina le va a proteger de generar trombos en su sangre. Y en el alto, por donde vivimos, en el cual la altura es 4.100 metros de nivel, la mayoría estamos con un hematocrito alto, mucho glóbulo rojo. Y hay personas muy azules, labios morados, los ojos rojos, cefalea occipital,
Y en el hospital del tórax están haciendo sangrías con oxígeno y todo eso. Y están aspirina tomando todos los días, aspirina. Porque si no toma, hace trombo y una vez y muere. Infarto cardíaco también la aspirina. Ah, desde luego que sí, infarto cardíaco. ¿Sí? El efecto adverso, entonces, en este caso es útil, ¿no es cierto? En farmacología hay ciertos medicamentos que se emplea positivamente sus efectos adversos. ¿Sí? Bueno, a ver, esto nos interesa, porque hay un trabajo hace 20 años atrás, escuchen bien, hace 20 años atrás había un trabajo de la, voy a decir hasta el nombre, la Universidad Católica, ¿sí? Ha hecho un trabajo. ¿Cómo el odontólogo causa gastritis a la población boliviana? Ese era el título. Qué denigrante, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Con estudios, ¿no? ¿no? De estudios de corte, etcétera, de todo, ¿no? Denigrante para el profesional, ¿sí? Bueno, en primer lugar, no solamente es el odontólogo que va a causar gastritis medicamentosa, el médico también. A ver, vayan a la caja con su abuelito o abuelito que está con su problema lumbar, diclofenaco, listo, ya váyase, ¿no es cierto? No es capaz de darle, no, pantoprazol. Ojo, ya no hay que usar omeprazol. Ya en Europa ya han dejado de usar omeprazol, están usando pantoprazol. Y vamos a ver el porqué. A ver, ¿qué es este dibujo? ¿De qué se trata? Esta es la mucosa gástrica. Nos interesa, no solamente de la práctica odontológica. Alguno debe estar con gastritis en este momento. El ayuno prolongado causa gastritis. El cigarro causa gastritis. El alcohol causa, el estrés. ¿No es cierto? ¿Sí? Y la gastritis medicamentosa, mucho peor todavía, ¿no? Ahora, si bien es la mucosa gástrica, ¿sí? Estas células que tienen su tiempo de vida, tiene que llegar circulación, tiene que llegar sangre, ¿sí? Hay células que producen este moco, ¿sí? Con calidad que tiene concentración de bicarbonato, desde luego que es una base, ¿no? Hay células, ¿no es cierto?, que producen ácido clorhídrico. Sabemos que la acidez del estómago no está por nada, tiene dos actividades, digestiva y protección de los gérmenes, ¿sí? No quiere decir que se tiene que neutralizar totalmente. Hay otra patología que podemos causar por neutralizar la acidez. Una cosa es que esté muy alta y que cause problemas, pero en caso de gastritis medicamentosa es que las prostaglandinas no llegan acá porque sabemos que los AINES son antiprostaglandínicos y estas células viven menos y va a causar gastritis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Había un colega médico decía, pero doctor, he estado escuchando su seminario por internet, pero ¿qué tal si el medicamento lo utilizamos ya no por vía oral, sino por vía parenteral? Así nos evitamos la gastritis. ¿Será cierto eso? No, no es cierto, nada que ver. No interesa por dónde entre los AINES, igual va a producir gastritis. Por este hecho, son antiprostaglandínicos. ¿Sí? Entonces no vayan a decir de que pues le voy a producir gastritis. Ya, nada por vía oral entonces, por inyección. No, igual va a producir gastritis medicamentosa. Pero hay un fármaco que sí causa irritación gástrica, es la aspirina. La aspirina y la indometacina. ¿Sí? La aspirina de entrada ya es irritante gástrico que va a causar gastritis por el contacto mismo con la mucosa irritante. Y su actividad antiprostaglandínico doblemente, ¿no es cierto? Por eso, alguno que está chaqui, se toma, ¿no es cierto?, el chaquitap, que tiene todavía aspirina, y ahí mismo tiene bicarbonato, ¿no es cierto?, el chaquitap. ¿Sí? Todavía sigue siendo salicilato y bicarbonato a la vez. Sí, doctor, perdón. Pero usted decía, o sea, tomar antiinflamatorio igual te va a provocar si tomas por vía oral o por vía sistémica. Entonces, ¿para qué está, doctor? Hay como protectores de estómago, protectores gástricos. ¿Hay de ser uno solo con su protector? No. Tal vez estás hablando de su capa entérica. Esa es otra cosa, ¿no? Pero la capa entérica protectora debía ser, en todo caso, a la aspirina, pero como que no hay muchos, ¿no? Más el zinc chiquito antiguo que tenían saborizante, ¿no? Han tratado de... La aspirina, por cierto, se absorbe desde el estómago, ¿no? Hay varios medicamentos que se absorben en el estómago, otros en el duodeno, otros en el yeyuno, inclusive algunos medicamentos se absorben recién el intestino grueso. Han pasado todo esa tubería, ¿sí? Y recién se está absorbiendo. No todas se absorben en el mismo lugar. Hay que considerar también eso. El método OROS, ¿no? OROS, ¿no es cierto? Quiere decir que un medicamento es como un platillo volador, el medicamento, en el cual despacha el medicamento de a poco, ¿sí? Molecularmente.
cuando hace contacto con el fluido ácido, ¿sí? O sea, se está trabajando en todo aspecto para evitar las exacerbaciones de la gastritis y medicamentos. Entonces, a ver, siguiente, por favor. Las prostaglandinas están involucradas en las funciones fisiológicas como protección de la mucosa gástrica. Ojo, las prostaglandinas. Sabemos que la prostaglandina es un mediador químico del dolor. Hay prostaglandinas que se utilizan para abortar el Cytotec, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero en todo caso, las prostaglandinas son factores autócrinos que inhiben la secreción ácida estimulada por la histamina y tiene un carácter regulador, la prostaglandina. ¿Sí? Si erradicamos la prostaglandina en el cuerpo humano, entonces ya tenemos problemas en el paciente como efecto adverso. Siguiente, por favor. Gastrointestinal, lesiones leves que dan síntomas de gastritis clínicamente evidente, pero sin ulceración ni sangrado, su incidencia es alta. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente que esté tomando AINES por mucho tiempo, de hecho va a tener la molestia, ¿no? Dolor urente en el epigastrio, come, calma, ¿no es cierto? Duele, come, calma. O sea, que me duele aquí, tengo fuego, quema. A ver, comete una gelatina, come gelatina, le calma. Duele, come, calma. Estamos hablando de una gastritis, ¿no es cierto? La leche sí puede ser, ojo, cuidado, porque hay recomendaciones. ¿Por qué no te preparas bicarbonato o leche? Sí, puede, ¿no es cierto?, disminuir los síntomas, pero tiene un efecto rebote, es muy peligroso, ¿sí? Muy peligroso. Mejor es utilizar los fármacos que a continuación vamos a ver, ¿sí? Pero, mire, la incidencia de ulceración, perforación, sangrado, que hay pacientes que pueden llegar a esto, es un 2 a 4%. Si bien no es mucho, pero puede, ¿no es cierto?, llegar, y no sabemos qué pacientes en el cual podemos llegar a que esté vomitando sangre y todo eso. Mayor riesgo de esto en pacientes con antecedentes, úlcera péptica, intolerancia a otros AINES, enfermedad cardiovascular, edad mayor a 65 años, esofagitis, pancreatitis, discretos cambios bioquímicos y hepáticos, ¿no? En todo caso, hay que considerar todo esto, ¿no?, cuando estemos prescribiendo los AINES. Siguiente, por favor. Siguiente. La gastritis y medicamentos independiente a la vía de administración. Eso, por favor, en la memoria. ¿Sí? Siguiente, por favor. Hepatotoxicidad. De hecho, la incidencia de 10 casos por cada 100.000 personas que va a producir hepatotoxicidad los AINES. ¿Cómo sabemos que un sujeto tiene problemas en el hígado? Por los síntomas clínicos. ¿Cuál? Por los ojos. Muy bien, la ictericia, desde luego, ¿no? La ictericia en la esclerótica o en la piel, ¿no? Hay antibióticos que causan ictericia inmediato. El grupo de los macrólidos, por ejemplo, la eritromicina y algunos otros medicamentos de las benzodiazepinas, ¿sí?, que causan problemas. Los macrólidos en odontología, bueno, pues es muy efectivo. Y vamos a ver en antibióticos. A ver. Bueno, es la patología que causa, ¿no es cierto? Vamos a pasar, parece que el tiempo no nos va a alcanzar. Siguiente, por favor. Hay que considerar el estado nutricional, ¿no es cierto?, en hepatotoxicidad, ya sea obesidad o desnutrición. También puede disminuir el umbral del daño hepático. Los obesos tienen mayor probabilidad de desarrollar hepatitis por halotano, mientras que los desnutridos tienen mayor susceptibilidad a daño producido por paracetamol, o sea, acetamífeno, ¿no? Esto es una explicación de por qué no podemos estar gordos ni flacos, ¿no? Nos podemos causar daño al final con ciertos medicamentos. Siguiente. Nefropatía, otra característica, otro efecto adverso que causan los AINES. No estamos conscientes de que puede causar necrosis papilar en los riñones. ¿Cuánto cuesta orinar? Si ahorita vamos al mingitorio nos va a costar $1, ¿no es cierto?, un boliviano. Y si tenemos baño acá, es gratis. Pero hay mucha gente que está haciendo nefropatía, insuficiencia renal crónica, riñones, chao, por diabetes o por mucho AINE. Hay gente que toma AINES todo el tiempo. Hay gente que toma estimulantes en la mañana y depresores en la noche para dormir, ¿no es cierto? Hay gente exagerada, es increíble, ¿sí? Maneja en su bolsillo su frasco lleno de medicamentos para estar alerta, ¿no es cierto?, sin considerar los efectos adversos. Y estos llegan a estar dializados. ¿Cuánto cuesta la diálisis? En promedio de $100. O sea, cuesta orinar $100. ¿Cuántas veces orinamos al día? A la semana.
Por eso es que venden sus terrenos, hacen préstamo, listo. Y abandonan al pase a su pariente que está en diálisis. Ya no quieren saber nada. Ya han gastado mucho y se muere por insuficiencia renal, ¿no? Hay que considerar porque los AINES causan nefropatía también. ¿Sí? Profesor, para evitar eso, porque hay mucha gente que no puede evitar los AINES, obviamente iba a acudir a una... Se puede, se puede. Ya, pero la pregunta es la siguiente. Para evitar, ¿podemos tomar bastante agua? Desde luego que sí. Pero la pregunta es, ¿cuánta agua hay que tomar? No me vayan a decir 2 litros por día, 8 más. Eso ya es un criminal. Criminal. ¿Cuánto hay que tomar agua? Aproximadamente 2,5 litros. ¿Por qué? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo? ¿Qué parámetro usas para decir qué cantidad? 8 vasos más o menos, 6 vasos a 8. No, pues eso puede ser insuficiente para una persona pesada. Peso, ¿no? Estamos diciendo medicina científica, ¿sí? Y no, estoy de acuerdo con él, ¿en qué? Porque, a ver, cuando un colega habla en televisión o en la radio, escucho, y le pregunto, ¿cuánta agua debe tomar? 2 litros, dice. No sé si es un médico colega, porque parece que es un, ¿no es cierto?, de medicina tradicional, no sé, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo medicina científica, ciencia, es universidad. Entonces a mis estudiantes, no, yo también tenía eso, ¿no? ¿Cuánto? 2 litros, incluso recomendaba. Pero entiéndase de que esto hemos aprendido ya desde neonatología, desde 5º año en medicina. El neonato, el niño, es recién nacido, el lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar, adolescente, adulto, senectud. La cantidad de agua tiene que ver con peso, ¿sí? Si ahorita multiplican 40 por tu peso, a ver, ¿cuánto es su peso de usted? 57 kilos. 57 por 40. A ver si alguien tiene su peso, multiplique, están con celular. Ahí van a decir cuánto de cantidad de líquido tiene que tomar en 24 horas. Siempre hay un déficit. Hablar de agua es bien interesante y terapéutico. Ojo, nosotros también tenemos que hacer medicina preventiva, ¿sí? No solamente la boca, ¿cierto? ¿Sí? Porque estamos dando fármacos. Los fármacos están entrando a la biología y la biología se maneja con alimentos y agua, ¿sí? Al colega siempre le veo tomar agua y no le veo enfermo. Lo veo más joven, su cabello muy poblado y todo eso. Son facultades, ¿no? Es que el agua es importante. ¿Ya han sacado? A ver, por ejemplo, a ver, ¿quién tiene ya el dato? 2.000, ¿cuánto? Ya, 2 litros con 200. Si alguien pesa 80, 90, ya no va a ser 2, 3.100, 3.200. Si alguien pesa 50 kilos, va a ser 1.700, 1.800. O sea, no es 2 litros de agua. Ahora la pregunta es, ¿me voy a llevar en bidón en la espalda esa cantidad? No. El tecito de la mañana, el desayuno, ya estamos tomando 400 ml depende de la taza común, ¿no es cierto?, de metal que tenemos, ¿no? 400 ml. A media mañana, una Coca-Cola, 300 ml. El almuerzo, la sopa general es 500 ml. Después de eso, un mocunchinchi, 450 ml. Entonces vas descontando, ¿sí? Vas descontando. Hay que considerar actividad física. 1 hora de actividad física pierdes 1 litro de agua. 1 litro de agua en una temperatura de 16 a 24 grados centígrados, La Paz. Y en Santa Cruz, que llega hasta 38 grados, ya no es 1 litro de agua por una actividad o actividad física en 1 hora, sino ya tiene que ser 1.500, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Mm? Ah, pues ya es otra. De hecho, ¿no? Hay mecanismos contrarreguladores, ¿no? Hay una farra, ¿no es cierto?, ¿no? Un presterío, cerveza, la hipófisis empieza a funcionar, no, está entrando mucho líquido, tenemos que vaciar, ya tienes ganas de orinar y vas a orinar, ¿no es cierto?, profusamente orinas, ¿no? Orinas, ya les has alterado la ADH de la hipófisis, al día siguiente como que estás deshidratado, ¿no? La hipófisis encuentra la osmolaridad alta, más de 300.000 osmoles, y ahí es donde dices tener sed, ¿no? Me hacen recuerdo esto, ojo, no solamente para odontología, nunca tomen agua solamente cuando tengan sed, todo el tiempo debemos estar tomando sorbo por sorbo, porque cuando uno ya tiene sed, cuando decimos, ah, caramba, ahorita tengo sed, vamos a tomar un refresco, la osmolaridad ya se ha elevado hace tiempo, hace 1 hora atrás, el riñón ya está haciendo proezas de regular
O sea, está envejeciendo por esas proezas desregular. El cuerpo humano ha estado con deficiencias mucho tiempo antes de que la osmolaridad avise al cerebro y el cerebro recién diga, ah, caramba, tengo sed. Como que ya es tarde. ¿Me entienden? ¿Sí? En mis estudiantes, ¿cómo sé que no se está hidratando bien? Su cara está medio morado, caliente, seco, su boca seco, irritado, ¿no? Su amigo le hace un chiste, empieza a enojarse, ¿no? Está mirando el reloj, ¿no es cierto? Hay una hiperestimulación neurológica también, ¿sí? No es que va a tener sueño, más bien está más excitado. Y entonces ya le veo, está deshidratado. Ahora, el estudiante que está medio durmiendo está hipoglucémico, no ha desayunado, ¿no es cierto? Ahí va entonces a nuestros estudiantes la recomendación en cuanto a nutrición. ¿Y qué más a nuestros pacientes que son amigos? Todos, la mayoría tenemos pacientes amigos, cercanos parientes, ¿sí? Entonces, entiéndanse que no hay que consumir agua solamente cuando todo el tiempo debemos estar tomando líquido, ¿cierto? ¿Cómo saber también que estoy deshidratándome? Voy a orinar, está tinto y poco. Ahora la pregunta es, miren, nos hemos salido del tema porque es importante. En Santa Cruz transpiramos harto, hay mucho calor, nos fatigamos, el colla con su chamaza, ¿no? Peor todavía. Vamos al baño, poquito orinas y bien tinto. Pero estás perdiendo agua por sudor y por evaporación y por convección. O sea, tocamos algo, estamos transmitiendo el calor. Y tienes sed, evidentemente, mucha sed. Ahí estás con Coca-Cola y diabético vuelves a La Paz. Ahora, en el Alto, junio, recién hemos pasado junio, los mingitorios llenos, los baños acá llenos. ¿Por qué en frío hay más ganas de ir a orinar? ¿Por qué qué? Porque no solamente en el calor nos estamos deshidratando, escuchen bien, en el frío nos deshidratamos peor que en el calor. ¿Cuál es el mecanismo? Cuando hace frío, hay vasoconstricción de nuestros vasos periféricos, ¿sí? Toda esa sangre por vasoconstricción se va a la parte central, a los vasos grandes. Y la obligación del riñón es detectar este exceso y eliminar y filtrar. Entonces al riñón no le queda otra que filtrar, no por el exceso de líquido que está tomando, sino, inclusive en el frío, ¿acaso nos da sed? ¿No? ¿Quién va a tomar una Coca-Cola en el frío con hielo? Nadie, porque hace frío. Peor todavía, ¿no es cierto? Porque hay vasoconstricción, la sangre se centraliza y el riñón tiene que hacer proezas para eliminar todo eso. Y estamos deshidratados, pero como hace frío, no tenemos sed. El problema es más peor. Y es seco el ambiente, nuestras pieles con manchas, conjuntivitis, pelo quebradizo y todo eso. Estreñimiento, son varios efectos por culpa de la mala hidratación. O sea que no en el calor uno se deshidrata mucho, más bien es en el frío. Y esto se van a acordar cuando otra vez vuelva junio y van a ver, van a orinar harto, ¿sí? Y más clarito. Lo contrario en el oriente. En el oriente era poco y tinto, y en el occidente, en el frío, es más y es más claro la orina, ¿no es cierto? Entonces, hay que considerar este órgano. Es más, en este momento la mayoría tenemos un riñón que está trabajando 70-75%, 25% ya muerto. Hasta 12 años estaba actuando 100%, un riñón a toda máquina. A ver, si ya tenemos 70% de actividad, ya hemos perdido, se ha hecho tejido, ¿no? Fibroso nada más, sobre eso tomamos alcohol, sobre eso nos alimentamos con mucho condimento, sobre eso tomamos AINES, sobre eso no nos hidratamos bien. Ya tenemos un riñón como si tuvieras 80 años. Hay esas personas que empiezan a hincharse, ¿no? Caminan, llegan, sus pies en sus zapatos les está apretando. Ya no hay regulación hídrica. Ya ese paciente ya está entrando en falla renal, porque si continúa eso, va a ir a insuficiencia renal, ¿no? Y si está consumiendo dulces, sedentarismo, la diabetes, prediabetes, y mucha gente está con diálisis. Siguiente, por favor. Cardiovascular. A ver, si bien hemos aprendido que los AINES causan gastritis medicamentosa,
En 1996 ha aparecido el grupo de los COXIP. Era un boom, el Celecoxib, Pevcoxib, el Celecoxib más que todo, ¿no? Era muy popular. ¿Han escuchado del Celecoxib? Es un AINE también, es un AINE. Pero no tiene efectos adversos a nivel gastrointestinal. Entonces los médicos dijimos, ah caramba, bien, esto es premio Nobel para que han descubierto. Es un AINE. Igual nomás. El efecto deleterio y adverso de los COXIP, Celecoxib, Rofecoxib, ¿sí? Causa problemas al corazón. Igual nomás. Peor todavía, ¿no? Es un órgano más importante, ¿no es cierto? En cualquier momento podemos claudicar. Hay mucho ojo con estos de grupo de medicamentos que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Siguiente, por favor. Otros efectos adversos, la novalgina, ¿quién no ha conocido? Las tienditas de barrio, a ver si se acuerdan de sus abuelos o papás, si había la novalgina, ¿no es cierto? ¿Sí? Que era para todo, dolor de cabeza, dolor de muela, dolor de la menstruación, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la dismenorrea, por ejemplo, era muy popular, ¿sí? De hecho, la novalgina en muchos países ya se ha retirado, ¿sí? Porque causa granulocitosis, un problema serio, que su incidencia no es tan alta, pero en otros países ya no se utiliza. En nuestro medio, en pediatría utilizamos este medicamento, cuyo nombre también se llama metamizol, en fiebres muy caprichosas. Ustedes van a ver que si son mamás y papás, cuando tiene fiebre nuestro hijo, paracetamol, nada. ¿Qué hacemos? Vamos al médico, otra vez paracetamol. Lo traemos aquí, sigue con fiebre, ¿no? A consultarnos a la abuelita, bañale con Andrés Guaya, ya le quita. O orín, ¿no es cierto? Le quita, pero después otra vez la fiebre. Ahora vas a emergencias, ya, aquí no se salva. Metamizol, inyectable, 1 gramo, dosificando, ¿no es cierto? Dosificando dosis pediátrica. La última instancia es el metamizol en fiebre en los niños. ¿Sí? Con medios naturales primero se combate, ¿no? Con trapitos tibios, ¿no? Buena ventilación, buena hidratación. Después ya gotitas paracetamol. Ahora, ojo, si hay aquí de esa especialidad de odontopediatría, igual, estoy tratando de implementar esto, que es muy importante, que ya se ha hecho en la UNAM y todo eso, ¿sí? Considerar en odontopediatría los rangos de edad, ¿sí? ¿Qué edades nos interesa en odontología? ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? A ver, la erupción, ¿a qué hora, a qué edad se da? 2 años, 3 años, ¿no es cierto? La erupción, ¿sí? Las pericoronaritis, por ejemplo, necesita analgésicos, las erupciones de los dientes, ¿no es cierto? Y eso se da a los 2 años. Pero a veces aquí manejamos paciente pediátrico desde el nacimiento hasta los 12 años, en cuanto a edad, esa es pediatría. Pero no estamos considerando su subclasificación, lo que hace rato dije. No es lo mismo dar medicamentos, una forma medicamentosa, a uno que tiene 1 año y a otro que tiene 3 años. Porque el que tiene 1 año es lactante menor y el que tiene 3 años es lactante mayor. El que tiene 5 años ya es preescolar. Entonces ahí entran, ¿no es cierto?, las formas medicamentosas, si le vamos a dar jarabe, si le vamos a dar suspensión, si le vamos a dar gotas, no podemos dar jarabe, pero en algunos casos vamos a tener que moler comprimidos para adultos, ¿no es cierto?, y dosificar. Pero manejemos la dosificación y posología correcta, ¿no? Y aquí no se está manejando, desgraciadamente, ¿no? O voy a hacer otro seminario o algo, o contactarme, ¿no es cierto?, con dirección, es que no está bien, ¿sí? Y me lo dicen mis estudiantes cuando hacen una exposición de farmacología de casos clínicos, geriátricos, adulto y pediátrico. Ahí es donde veo falencias del profesional odontólogo, en pediátrico, por ejemplo. ¿Sí? Ok, sí. ¿En los centros de salud se sigue utilizando el metamizol? Sí, sí, no, en Sudamérica sí, en Europa ya no. La incidencia de agranulocitosis, ¿qué quiere decir? Es que hay pacientes. Te apuesto que ahí en Cosmil, en el Hospital Obrero y en el Hospital General, hay pacientes internados por agranulocitosis farmacológica. Siempre hay. 1, 2, 1, sí. No es tan frecuente, pero existe. Pero ese es el problema por el medicamento, efecto adverso. Doctor, en alguna literatura también dice que, por ejemplo, el metamizol se los ha retirado de los AINES por este problema precisamente que provocaba
¿Mm? Pero hay estudios también que mencionan que no hay tal situación que produce como tal el metamisol también y todo. Entonces, ¿cuán evidente eso es? Usted, imagino, está revisando constantemente esta situación. Sí, pues por mi maestría, ¿no? Soy máster en investigación en salud y diseño de proyectos. Ya me estoy enloqueciendo por tanta información, ¿sí? Y todo el tiempo estoy revisando. Hay tantas cosas que podemos revisar, no hay tiempo. Los más importantes estoy dando, ¿no? Para concientizarnos y para que yo no me olvide tampoco, ¿no? Todavía, o sea, causa, no es que no causa. La incidencia es la diferencia, ¿sí? En Sudamérica no hay tanta incidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en los hospitales vamos a encontrar 1 o 2, pero en Europa se han encontrado 100 personas por tomar metamisol. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué? La dotación genética, ¿no? La enzimología. No todos somos iguales. Van a tener pacientes, como les digo, yo me tomo 1 gramo, 2 gramos para ibuprofeno. Tiene una dotación genética de metabolizar muy rápido. Es como el alcohol, pues, ¿no es cierto? Un vasito toma y ya está borracho, ¿no? Y otros necesitan tomar una caja entera, es decir, está mareado, ¿no es cierto? Esas son dotaciones genéticas. Y en farmacología, eso no está excluido. Hay dotación genética, que ciertos medicamentos no nos hacen nada, no hay efecto terapéutico, fracaso terapéutico, por eso es que tenemos que conocer el arsenal terapéutico más extenso todavía, ¿sí? Y algunos medicamentos, como los salicilatos, causan asma, ¿sí? Asma, ¿sí? Siguiente, por favor. En dermatología, ¿sí? Puede causar síndrome de Stevens-Johnson, ¿no es cierto? Hay algo interesante. Sabemos que los AINES son analgésicos, pero paradójicamente la indometacina causa cefalea. ¿Qué les parece? ¿Sí? Cefalea. Toma indometacina, está tomando por artritis, porque la indometacina se toma para artritis. En odontología podemos utilizar por su poder antiinflamatorio que tiene. Y vamos a ver en la pizarra, por eso he pedido pizarra, un breve bosquejo de cada uno de estos fármacos, sus actividades particulares que ha hablado, ¿no es cierto?, que nos ha mencionado como adelanto. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué grupo podemos utilizar para los pacientes? Si estamos recetando AINES, al paciente pregunta, ¿alguna vez has estado con gastritis? Sí. ¿Qué has estado tomando? Omeprazol, estaba tomando Bonagel, ¿no es cierto? Entonces ustedes directamente, ¿no? Señora, si usted ha tenido antecedentes de gastritis, ahora le estoy dando medicamentos porque después de una exodoncia no sabemos si va a dolerle y va a gritar de dolor y vamos a tener que buscar AINES obligatoriamente. Ella misma va a ir a la farmacia y se va a irritar de nuevo, ¿no es cierto? Va a tener, otra vez se va a complicar su gastritis. Entonces ahí es donde entramos nosotros y recetamos pantoprazol, no omeprazol, pantoprazol, ¿ya? Eso en cuanto a este grupo de los medicamentos. No siempre es el omeprazol. No viene al caso, pero ¿cuál es el omeprazol? ¿Por qué se lo ha desechado con el pantoprazol? A ver, siguiente, tal vez está el cuadrito atrás. Aquí está. Excelente, al clavo. Sí. El omeprazol disminuye la absorción de la vitamina, hartos efectos malos, deleterios tiene el omeprazol. Por ejemplo, disminuye la absorción de la vitamina B12. Como consecuencia, Alzheimer, demencia, hipovitaminosis B. Esto es lo último, ¿ya? Último, ¿sí? Pero ¿por qué Alzheimer? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo sería el mecanismo? Es que no es cierto, nuestras neuronas tienen un axón que tiene recargado de mielina. No es cierto que cuando uno no consume verduritas, sopitas, la persona que no le gusta sopas con verdura, alguna vez va a hacer parálisis facial. Y hay que meterle complejo B inyectable todo el tiempo, después con acné y recuperándose de su parálisis facial. Y como el omeprazol evita esta vitamina muy importante para la mielinización, entonces el sistema nervioso trabaja pues, con axones, neuronas. Reduce eso, ¿no? La parte cognitiva empieza a deprimirse, la memoria y todo eso, y va a causar Alzheimer. Y hay casos en Estados Unidos. Tienen Alzheimer por omeprazol. Usted, omeprazol. Hay muchos pacientes por culpa del omeprazol están en el psiquiátrico. ¿Sí? Tantos años recién pues ya han sacado la información, o sea, ya han estudios de 10 años, estudios de 20 años. Ahora estamos, ¿no es cierto?, escuchando esto, ya ha salido, ¿no?, como información mundial y todo eso, ¿no? Disminuye la absorción de calcio, como consecuencia osteoporosis, ¿no? Las personas que están tomando mucho omeprazol, me duelen los huesitos, no puedo subir las gradas, ¿no es cierto?, ¿sí? Anemia y debilita por mala absorción de hierro, ¿no es cierto?, en todo caso anemia.
y puede causar en algunas personas, de acuerdo a la dotación genética, metaplasia de algunas células y puede causar cáncer, ¿no? El problema es que la dosificación. Por eso les recomiendo pasar a pantoprazol. Ahora, el pantoprazol no es que no tenga estos efectos adversos, ¿no? Es que cuando se habla de farmacología de una misma familia o un grupo, dos medicamentos, uno de ellos necesita menos dosis, y si es menos dosis, se traduce en menos efectos adversos. El otro se requiere más dosis, eso se traduce en mayor, ¿no es cierto?, problemas de efectos adversos, ¿sí? Vamos a ver la terapéutica, como la dosificación. Siguiente, por favor. O antes de eso, perdón, antes, hemos adelantado por su pregunta. Es muy importante las preguntas que realizan. Antes de esto, por favor. ¿Cómo podemos mitigar el dolor acá en el epigastrio? Pasa, ¿quién conoce pasa? Pasa es un lodo, ¿no?, plomizo que venden en la ría en la 16 de julio, ¿no? Actúa como el Bonagel. ¿Quién conoce el Bonagel? El Bonagel viene en forma de presentación en jarabito, es como leche, tiene hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio. Estos son neutralizadores de la acidez gástrica. Una cosa es decir que sea neutralizador, el cuadrito, ¿dónde está? Y otra cosa es decir inhibidores de la secreción ácida. ¿Sí? Había un cuadrito, perdón. Antes de eso, sí, antes de eso. Antes, aquí está. Y al paciente le podemos recetar ¿cuál? No siempre paciente, nuestros familiares. Apuesto que en nuestra familia siempre hay alguien que está con gastritis. Inhibidores de la secreción ácida. Estamos con ranitidina, cimetidina, ¿no es cierto? Los antihistamínicos H2, ranitidina. La ranitidina causa cáncer, excluir. Actualmente ya se han concluido los estudios, ¿ya? La ranitidina en los hospitales como que ya no están utilizando. ¿Cáncer de qué, doctor? ¿Cáncer de qué? ¿Es gástrico? Cáncer gástrico, síndrome de Mallory-Weiss y todo eso, esofágico más, ¿sí? ¿Ya? Los inhibidores de la bomba de protones. Estamos hablando del omeprazol, pantoprazol, lansoprazol y todos esos medicamentos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, en todo caso, hay tres grupos. A ver, miren, fácil de memorizar. Estos inhibidores de la secreción ácida es la que no hace de que haya más ácido, no produzca mucho ácido, porque en esos pacientes el ácido está muy, muy elevado y es que hay que utilizar omeprazol, pero ahora ya pantoprazol. Ranitidina en los varones causa ginecomastia, efectos adversos tiene la ranitidina, se descarta. Ahora, este otro grupo son neutralizadores de la secreción ácida, el Bonagel. Hay también en pastillas para chupar. Si alguien tiene, ¿no?, una crisis de dolor, va a Bonagel, tiene en pastillas, chupas con tu saliva de glutes, chao, gastritis. Estamos hablando de gastritis, no úlcera. Por eso decía hace rato, los productos a base de bicarbonato son buenos, inmediatos, o sea, inmediatamente puede hacer desaparecer tu síntoma, pero tiene un fenómeno de rebote y va a empeorar. No recomiendo el bicarbonato. Ahora que estés sufriendo demasiado, no haya nada, para nada, bicarbonato, porque mañana, pasado vas a estar peor. Efectos rebote, ¿sí? ¿Coca, doctor? La coca tiene un pH también. Sí, de hecho la coca, ¿no? La coca se puede consumir, la coca. ¿Ya? Cuando uno viaja a Cochabamba, a Santa Cruz en flota, lo primero que ves es, ¿no?, el panorama, ¿no?, de tristeza, desolación, te vienen todos los recuerdos en tu mente, ¿qué has hecho, no has hecho? Empiezas a tener gastritis. Llegas a Caracollo, ya no tienes hambre, sino dolor, ¿no? Entra, ¿no? Coquita, coca, mate de coca, dices, no, a ver, y te ha calmado. Ahora quiero cafecito, te va a empeorar, el café te va a empeorar. Entonces mejor es coquita, ¿no? ¿Sí? Todas esas cosas. Por eso hemos hablado también de pasa. Para no tener gastritis, cada 2 horas hay que consumir algo. Nunca el estómago tiene que estar vacío 4 horas o 3 horas. Pero no quiere decir tiempo, sacta y etcétera. No. Tienen que ser alimentos, ¿ya? Gelatina, empanadas. Bueno, mis estudiantes ya saben que todo el tiempo están engordando mis estudiantes. Y otros. Este grupo de medicamentos, los protectores de la mucosa gástrica. ¿Cómo es esto? Es, digamos que el estuco se cae, ¿no? Entonces encontramos un albañil, estuco, lo estuquea, ¿no? Ese grupo de medicamentos, por ejemplo, el sucralfato. Entonces hay 3 formas de cohibir la gastritis.
Una, disminuyendo la acidez, pantoprazol. Otra, neutralizando la acidez. Es como el trago, pues, ¿no? Un ron abuelo está puro, muy fuerte, aumentamos refresco. Ahora sí, estamos neutralizando con este grupo de medicamentos. Y este otro, el sucralfato, es cuando se cae estuqueado, hay dolor, puede haber sangrado microscópico y hay dolor, síntomas, entonces el albañil lo forra, ¿no? Ese es el sucralfato. Cualquiera de ellos pueden utilizar. ¿Sí? Ok. Siguiente, por favor. Bueno, como les digo, hemos perdido mucho tiempo, ¿no? Nos hemos pasado, nos hemos salido del tema. Vamos a pasar nada más esto. Siguiente. Siguiente. Ya. El padre de ibuprofeno, ¿en qué año se ha sintetizado? En todo caso, ¿sí? El padre es Adam Wells. A ver, ibuprofeno hemos dicho. Vamos a hacer una... Esto es importante. A ver, la luz un ratito, por favor. La aspirina es el prototipo de los aires, ¿sí? Que se ha encontrado de un árbol de sauce. La historia es muy interesante de la aspirina, ¿sí? La aspirina tiene su poder antiinflamatorio, su poder analgésico y su poder antipirético, ¿ya? ¿Qué hemos dicho que es esto? Antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Vamos a recuerdo. Vamos a comparar. Miren, ibuprofeno. Primero, con los tres vamos a trabajar. La aspirina, antiagregante, aunque es el último, el único, ¿sí? Ibuprofeno, ¿sí? Su actividad analgésica va a ser puntitos, ¿sí? Es un tanto similar, le gana algo, ¿sí? Analgésica. Su poder antiinflamatorio no lo es tanto, ¿sí? Entonces, como analgésico, escogemos, ¿no? Y su poder antifebril le supera un poco a la aspirina. Diclofenaco. Bueno, esta era su poder, ¿qué? Analgésico, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Analgésico. Ya. El diclofenaco, su actividad analgésica es importante. Su actividad, vamos a poner inflamación. Su actividad antiinflamatorio es más, ¿sí? Estamos comparando aspirina, ibuprofeno, diclofenaco. Su actividad antifebril, muy pequeña, ¿sí? ¿Qué más utilizamos? Ketorol. Usamos ketorol, ¿no? ¿Alguna vez han usado ketorol? ¿No? El ketorol, su actividad analgésica es importante, miren. ¿Sí? Su actividad antiinflamatorio no lo es mucho. Su actividad antifebril no es tan importante. No es tan importante. Nos vamos a, ¿qué otro medicamento? Clonixinato de lisina. En la UNAM utilizan más clonixinato de lisina, ¿sí? O sea, son escuelas, ¿no? La UMSA, una temporada en la UMSA, más estaban con clonixinato de lisina. Aquí siempre ha sido ibuprofeno, hasta ahora sigue siendo ibuprofeno, ¿sí? Son escuelas, ¿no? El clonixinato de lisina, su poder analgésico es lo más importante, le gana incluso al ibuprofeno, ¿sí? Su actividad antiinflamatoria no lo es tanto, es como una zampoña prácticamente, ¿sí? Esa es la característica que tiene el clonixinato de lisina, ¿sí? Esto era analgesia y esto era inflamación, antiinflamatorio, y esto era fiebre, ¿ya? Entonces hacemos comparaciones y vamos a ver el por qué entonces utilizamos ciertos medicamentos y por qué. A ver, nos vamos a uno, ¿no? El piroxicam, excelente. Sí. El piroxicam, su poder analgésico es importante. Su poder antiinflamatorio del piroxicam, gracias, es mucho más importante. Antiinflamatoria, perdón.
y su poder antifebril no lo es tanto. ¿Ya? No, el tramadol no es AINE. No es AINE. ¿Otra AINE? ¿Ah? Excelente. ¿Por qué voy a hacer indometacina acá? Su poder indometacina. Indometacina. Esto, por si acaso, es años de experiencia, escuchando a colegas médicos, escuchando a colegas odontólogos. En la información, en internet, libros, mucho varía. Pero si estudias mucho, ya tienes algo concreto para ti, ¿no es cierto? ¿No? Y ustedes me van a dar la razón. La indometacina, por ejemplo, su poder analgésico es lo más importante. Su poder antiinflamatorio no estoy exagerando. Su poder antifebril es lo más importante. ¿Qué más? Ketorol, ibuprofeno, metamisol. No está el metamisol. Muy bien, el metamisol. Su poder analgésico es lo más importante. Su poder antiinflamatorio no lo es tanto. Su poder antipirético es bien importante. Como que captan, ¿no? ¿Sí? Por eso el metamisol, tenemos mucha experiencia en pediatría, en medicina, que cede a la fiebre. Hay sujetos adultos que la fiebre no les cede por nada. Y ahí toma ibuprofeno, paracetamol. A ver, metamisol, 1 gramo. Chao fiebre. Por esta razón. Paracetamol. Paracetamol. Su actividad analgésica casi es similar que el ibuprofeno, un poquito más. Su actividad antiinflamatoria, nada. Su actividad antifebril es un tanto menos que el metamisol, ¿no es cierto? Este es el paracetamol. No tiene actividad antiinflamatoria. ¿Hay otra, Aine? No, doctor, quería hacer una pregunta, doctor. Cuando queremos aplicar el sinergismo, en este caso analgésico. Excelente, vamos a llegar a eso. Es que hay pacientes que no les cede el dolor. Ahí tenemos las interacciones, ¿no? Y los laboratorios han podido asociar 2 medicamentos. No es asociar por capricho, no es. Ahorita vamos a ver eso. A la pregunta aquí se genera mucho. Si alguien tiene fiebre, ¿cuál podemos utilizar? Metamisol, paracetamol. Y si no hay esos 2, indometacina. Y si no hay ni indometacina, también podemos ketorol, también podemos diclofenaco, también podemos ibuprofeno. ¿Por qué? Porque tienen actividades antifebriles. No será mucho, pero tiene. Y si no nos queda nada, a ver, vayan a ver a provincia a trabajar, no les va a llegar nada. Y tiene fiebre y solamente tienen diclofenaco. Moléselo para el niño diclofenaco. Entonces le va a quitar su fiebre algo. No quiere decir que no. Entonces esta es la esencia de la farmacología. Ahora otro. Si en la indometacina es tan importante, igual que el piroxicam, miren, tiene lo más importante, la actividad antiinflamatoria, esto es importante, miren, mientras más actividad antiinflamatoria sea, ¿sí?, más gastrolesivo es. ¿Qué quiere decir eso? Si la indometacina un sujeto toma por 1 semana, va a vomitar sangre. Comparamos a que tome ibuprofeno por 2 semanas, no va a vomitar sangre, algo de síntomas. La indometacina le va a perforar el estómago. Por eso es que no se utiliza. Esto se restringe en artritis reumatoidea para cesar el agujero botal, la irrigación en el recién nacido. La indometacina se usa como tocolítico. Si se quiere adelantar el parto, indometacina, su matriz se calma. Esto se utiliza mucho en obstetricia, causando gastritis al paciente, claro, desde luego. Ahora dicen, ¿no?, están estudiando otro fármaco que tenga actividad tocolítica, es otra cosa. ¿Qué más podemos extraer de esto? La mayoría de los pacientes se automedican con Novadol cuando les duele. Sí, sí, es que el Novadol es una combinación de 2 medicamentos. Vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, el ibuprofeno ya no. A ver, sí, siguiente. Las dosificaciones, eso ya lo sabemos. Metamisol de 500 miligramos, bueno, pasemos nomás. Ibuprofeno hasta 1000 miligramos, siguiente. El naproxeno. ¿Por qué no estamos utilizando naproxeno en odontología? Y aquí no hemos puesto.
Su actividad analgésica es importante, su actividad antiinflamatoria también, como que la pregunta es, para odontología tenemos esto y esto, ¿sí? ¿Sí? Y mucha gente tiene experiencia, por eso ya está familiarizado y le va muy bien con esos medicamentos que acabo de marcar. Y ustedes ya saben con cuál utilizan, ahora se van a dar cuenta del por qué, ¿sí? O sea, todos los AINES tienen la actividad en los tres, antiinflamatoria, antifebril y analgesia. Solo que son unas con más que otras, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo tengo en tabla? Si tuviera en tabla, estaría hablando ya de precisión, ¿no? Y alguna vez van a revisar y bueno, pues esto me dijo que era, no. Esto ya es, siempre hago esto para dar una, ¿no es cierto? Para no llegar a lo concreto, por decir, ¿no? Está en la tendencia esto, ¿sí? Coincidimos con varias investigaciones, ¿sí? No estandarizados, ¿sí? ¿Qué más podemos extraer de esto? El diclofenaco es el medicamento de los deportistas. Todo sujeto que se han asaltado, un auto le ha atropellado, en básquetbol se ha lesionado, ¿no? Fracturas, esguinces, torceduras, ¿no? Luxaduras de mandíbula, ¿no? Diclofenaco. El diclofenaco casi está queriendo eliminarse, pero no lo puede reemplazar por causa insuficiencia renal, la cooperación de todos. No, todos pueden causar insuficiencia renal. ¿Dónde has leído? Es que cuando haces muchas revisiones, hay muchos, por ejemplo, hace 10 años decían una cosa, pero ya se ha descartado, no hay concluyente, ¿no? Ya descartado. Pero uno que revisa, caramba, debe ser así. No, ya se ha descartado hace 10, 15 años, que no es así. Por eso constantemente hay que ir revisando. Ahora ya tenemos mucho material. En el celular tenemos la biblioteca universal. Ya no necesitamos estar yendo a la biblioteca y todo eso. Por lo que nos interesa, necesitamos nomás ver, ¿no es cierto? Las últimas revisiones. Siguiente, por favor. Ketorol, bueno, son dos. Esto ya, bueno, ya han dosificado. Diclofenaco viene en 500. Siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Siguiente. Meloxicam, bien interesante. El meloxicam es un AINE. Miren sus actividades. No solamente es un antiinflamatorio, que está en el grupo de los oxicams, el meloxicam. El meloxicam tiene su actividad analgesia, que no es tan importante, su actividad inflamatoria tampoco, antipirético para nada. Pero hay algo interesante del meloxicam. Previene la ovulación, logra una eficacia anticonceptiva óptima. Actúa inhibiendo la producción de sustancias denominadas prostaglandinas vinculadas a la implantación. El meloxicam en Chile han descubierto que es un abortivo el meloxicam. ¿No es cierto? Conocemos la píldora del día después, que solamente es para 3 días. Esto puede usar 2 semanas. Ya tenéis relaciones hace 2 semanas, estoy fregado. Toma meloxicam. ¿Ya? ¿No? Del meloxicam. Además, este es un AINE que no produce gastrolesividad manifiesta. Si yo tengo un paciente que ha hecho gastritis y tengo que darle una AINE, puedo usar celecoxib, puedo usar paracetamol, no por su actividad analgesia, o meloxicam, que no le va a causar gastritis. ¿No? Pero sus efectos son esos. ¿Usted con su experiencia como antiinflamatorio, cuál es el mejor? Como antiinflamatorio. Hay que considerar el precio. Hay que considerar si está en todas las farmacias. Diclofenaco. Ahora, diclofenaco. Esto, en odontología. Ibuprofeno, como ves, su actividad antiinflamatoria no es tanto, ¿no? Por su actividad analgésica. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el 92.8%, como hemos visto? Sus efectos adversos no son muy importantes, o sea, no llega a exacerbar. Y además es barato y está en todas las farmacias, como dije. Ahora, en todo caso, de todo esto, el más efectivo es este. Porque miren, tenemos los 3 al mismo nivel. ¿Quién se parece más? La indometacina, ¿sí? Perdón, el ibuprofeno. Ahora aquí, miren, la actividad es nivelado, muy bueno, es el mejor, pero por desgracia en los niños causa síndrome de Reye. Antes habían rin chiquito, lo han retirado, porque al niño que tiene fiebre, si es viral, le va a causar otro problema más serio.
Por eso ya no se da en los niños aspirina. Antes había aspirineta, ¿no? Rin chiquito. Ahora ya no hay. En vez de eso ya se usa paracetamol para fiebres. O, en todo caso, ibuprofeno en los niños. Ya no aspirina. En odontología, miren, como verán, los tres, ¿no? Como analgésico, bien. Como antiinflamatorio, bien nomás. Como antifiebril, también. Esa es la causa por la cual más se utiliza. Más poder antiinflamatorio. Si la inflamación es muy severa, no voy a llegar a esto, aunque puedo hacerlo, pero tomando en cuenta los riesgos y adicionar otros medicamentos que hemos visto. ¿Qué más puedo escoger? El diclofenaco. Pero no hay que olvidar que hay otro más poderoso, que no es AINES, es la dexametasona, ¿no? ¿Sí? Hace tiempo, hace 15 años atrás, ¿sí?, se ha hecho un congreso internacional sobre el tratamiento del dolor y se ha tomado en cuenta la inflamación también. Estaba Colombia, Chile, México, Bolivia había harto, porque era acá, yo estaba presente también, ¿sí? Entonces había una pregunta, ¿sí? ¿Acaso es lo mismo antiinflamatorio que desinflamatorio? Era esa la pregunta, ¿no?, de todos los profesionales. Algo que no está en los libros, algo que los médicos nunca se han preguntado, ¿no?, algo que los odontólogos peor no se han preguntado nunca, ¿no? Entonces, se ha analizado. Antiinflamatorio, desinflamatorio, son cosas muy distintas. Anti quiere decir antes, ¿no es cierto? O agarrarle del pescuezo antes de que se exacerbe, por eso es antiinflamatorio. Pero ¿qué es cuando ya hay inflamación manifiesta? Tendremos que desinflamar. ¿Cuáles son los medicamentos desinflamatorios? Entonces es cuestionante ahí, ¿no? Y se ha hecho estudios, ¿no? Y la terminología se ha querido cambiar. En los libros todavía hasta ahora no se está tocando, ya ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Pero resulta que si un paciente tiene una inflamación manifiesta, no hay que confundir infección con inflamación. En el examen final hago una pregunta especial a mis estudiantes. Si todavía siguen confundiendo inflamación con infección, AINES con antibióticos, le aplazo. De entrada, no puede pasar a otro curso todo el año confundiendo esas dos cosas tan grandes que no pueden confundir, ¿no? Es que a veces veo, ¿no? Está inflamado, tiene inflamación el paciente, le daré amoxicilina. Eso he escuchado en profesionales, odontólogos. Está hinchado, está inflamado, amoxicilina. ¿Qué es esto? Esto te va a desinflamar. ¿La amoxicilina es antiinflamatorio? No. La inflamación va a producir los signos de Celsius, ¿no? Dolor, rubor, calor, ¿no es cierto? Ahí entran los AINES. Y si no es los AINES, la dexametasona, ¿sí? En esta pregunta, la dexametasona tiene que darse una inflamación severa, grande, pero muy pocas dosis. ¿Sí? No pocas dosis. No. Frecuencia de dosis, eso es. Lo que tiene razón. La dexametasona en medicina utilizamos para lupus eritematoso, por ejemplo, ¿no?, enfermedades autoinmunes, y tienen que inyectarse todos los días hasta por 2 años. ¿Qué es lo que le causamos? Le causamos síndrome de Cushing, ¿no? Cushing le causamos, y eso es grave, se va a morir con Cushing al final. Ahora, la dexametasona, si yo inyecto 3 o 4 inyecciones en un paciente, no vamos a causar ningún problema, a no ser que sea inmunodeprimido y le vamos a causar, ¿no es cierto?, más inmunodepresión. Pero cuando hay una persona que no cede la inflamación, ni con esto, incluso has probado con esto, quizás no, le estás haciendo vomitar sangre, dexametasona va a reducir el tiempo de resolución, por lo menos en un 50%. Ojo, no solamente la dexametasona, hay que considerar hidrocortisona y todo eso, ¿sí? ¿Una semana de tratamiento estaría dañando ya? En ciertas personas, como digo, si es una persona que tiene una inmunodepresión por nutrición o enfermedades que esté cursando y que no sabes, porque necesita ser médico para saber qué enfermedades sistémicas tiene, entonces tendrías que considerar la dosificación. Pero si es una persona, paciente que ya conoces, que ya le has hecho tratamiento, que se alimenta nomás adecuadamente, no va a pasar nada hasta con 3 inyecciones, máximo. Ojo, nunca receten dexametasona en comprimido, nunca. Siempre ahí entra lo que es la biodisponibilidad, el fenómeno del primer paso, no sé si se recuerdan en pregrado. Entonces, no. Alguien diría, no me gusta inyección, ¿puede darme en comprimido? Tendría que tomar para el equilibrio
tendría que tomar por lo menos 15 comprimidos de 4 miligramos, así como confite. Y eso le va a causar, para igualar su efectividad con una sola inyección de 8 miligramos. Por eso en comprimido nunca. Es que hay pacientes así. Me iba a comprar un desinflamatorio bien fuerte, el dexametasona, y se compran comprimidos. Hay, no es que no hay, pero por su biodisponibilidad, fenómeno del primer paso, no va a tener éxito terapéutico. Mejor es inyectar. Pero ahora, otro. Si un paciente le has hecho una exodoncia, ha tomado hasta diclofenaco, nada, ha tomado. A veces no se trata del poder analgésico o antiinflamatorio, se trata de vía de administración. Te llama, doctorita, he tomado ibuprofeno, diclofenaco, nada me está haciendo, doble me he tomado, dice. Venga, que venga a tu consultorio, preparas, inyectale, ¿sí? Porque hay trastornos gastrointestinales, el hígado, la biodisponibilidad que está entorpeciendo la llegada al órgano diana. Entonces ahí se requiere de forma directa. Ojo, no todos van por vena, ¿no? Es mejor no arriesgarse. Hay ciertos fármacos que no puedes administrar por vía endovenosa, mejor intramuscular, más confiable, ¿no? A veces se trata de vía de administración, no se trata de poder antiinflamatorio analgésico. ¿Cuánto es suficiente? Dijo máximo 3. ¿Mínimo cuánto sería? ¿2 o 1? Uno, con uno es suficiente, porque tienes que también asociar los antiinflamatorios, los AINES también. Está tomando ya en su sangre, todavía están los AINES. Entonces una inyeccióncita de dexametasona va a ceder la inflamación. La dexametasona es infalible en las inflamaciones, ¿sí? No lo usamos por falta de experiencia nada más, ¿sí? La combinación de dexametasona y diclofenaco. Sí, hay combinación, se puede combinar, Yo tenía una neuritis. pero no por mucho tiempo, ¿sí? Yo tengo una neuritis. Hay medicamentos asociados con asociaciones características. Justo a eso quiero llegar. Ahora sí, apagaremos la luz, por favor. Ya vamos a terminar. Creo que no vamos a alcanzar antibióticos por las preguntas. ¿Sí? Ya, siguiente, por favor. Siguiente. Estos ya son posologías, nada más que ya lo conocemos, ¿no? Siguiente. Ya hemos hablado del antigregante plaquetario. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí está. Esto es importantísimo, ¿ya? Recuerden que hay pacientes que dicen, he tomado ibuprofeno hasta 2 gramos incluso, máximo 4 gramos, no puede pasarse de eso, ¿sí? Hay ciertos medicamentos que no puedes pasarte de 2 o 3, 4 gramos, de acuerdo a la tabla, que pueden conseguir de donde sea. Pero, miren, escuchen bien, esto del Novadol, el Metagesic, el Novoclocidol y todo eso, son asociaciones. A veces tenemos que recurrir a estas asociaciones que los laboratorios han podido, ¿no es cierto?, sintetizar considerando efectos adversos, costo y efectividad, ¿sí? Ustedes ya deben conocer el Novadol, ¿no? Es una asociación entre el diclofenaco y paracetamol, ¿sí? Su poder estamos hablando de analgesia, no antiinflamatoria específicamente. Su poder analgésica no solamente se duplica, se triplica, ¿sí? Entonces, recurrimos al Novadol 75 o al Novadol 50, ¿sí? El Metagesic, que es una combinación del paracetamol 325 miligramos con tramadol. El tramadol, saben que no es un AINE, ¿sí? Está en el grupo de los opiáceos, ¿sí? Es el más confianza. El tramadol sola de 100 miligramos soluciona algias muy severas. En última instancia se puede utilizar, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero si hacemos una asociación con el paracetamol, esta asociación hace que sea más poderoso como analgésico. Esto es infalible. Cualquier medicamento erradica el dolor, de cualquier origen, ni siquiera solamente odontológico, ¿sí? Y el otro, el Nododol, que es de 50 miligramos, es sublingual. El Dinoxan también, que es sublingual, es una asociación del ketorolaco y la trometamina, ¿sí? Entonces tenemos, miren, ¿cuántas opciones? 1, 2, 3, 4 opciones en dolores severos que no ceden a los analgésicos, ¿no es cierto?, solas o ya conocidas. Esta asociación no es caprichosa, se ha hecho muchos estudios, ¿sí?, considerando costo, efectividad, ¿no es cierto?, y efectos adversos. Podría yo asociar, digamos, indometacina con diclofenaco porque se suma su poder antiinflamatorio.
sería catastrófico, ¿no es cierto? ¿Sí? Tendría personas que estén haciendo popo, o sea, las heces fecales, como alquitrán, o vomitando sangre, como lo hemos visto individualmente a cada uno de estos medicamentos y sus características. Bueno, entonces aquí, sí. Como comentario, hay como ustedes a veces utilizamos los mismos antiinflamatorios, pero en pomadas, ¿no ve? Para desinflamar, que hay muchos, ¿no? Sí. Hay un medicamento que cuando a veces no calma el dolor con la pomada, es un medicamento muy poderoso que se utiliza para caballos. Ese átomo, ¿qué opina de eso? ¿Provocaría mucho daño? El átomo tiene salicilato en alta concentración. Salicilato. Para caballos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, en veterinaria se usa, ¿no? ¿Y estaría recomendado en humanos también? No, porque su concentración es alta, ¿no? Sí. No. ¿Has usado? El Dolorup, ¿no es cierto? Sí, el Dolorup, por ejemplo, es a base de ibuprofeno en gel, es bueno. En práctica odontológica, como que no, ¿no? No que una luxadura de ATM, tal vez aquí. No, necesitamos, ¿no?, los por vía oral. Bueno, hasta aquí terminamos los AINES, colegas. Muchas gracias por su atención. Si no hay más preguntas. Ahora, antibióticos. 8 días, ¿no? Sí, están cansados. Antibióticos, tengo mucha novedad. Ya. Si usted puede. El público ¿qué decir? Muy bien, me alegra ver la inquietud y sobre todo la expectativa. Doctor, es un compromiso, lo vamos a volver a invitar para el siguiente. Mensualmente ustedes saben que tenemos estas capacitaciones, entonces el tema de antibióticos lo vamos a comprometer al doctor para que nos acompañe nuevamente y podamos nutrirnos, ¿no?, de esto que es tan importante. Doctor, a nombre del doctor Ramiro Calle, que es responsable del Servicio Departamental de Salud Oral, le damos las gracias también de todo el comité, de todos los colegas que están en vivo, en todas las redes, tanto urbanos, rural. Muchísimas felicidades, le agradecemos por transmitirnos su experiencia. Un aplauso fuerte, por favor. Gracias. Si gustan, les voy a facilitar la presentación, no hay problema. Muchas gracias. Porque siempre cambia, siempre cambia. Bien, colegas, de esta manera damos fin a estas jornadas. Muy agradecidos con la presencia de todos ustedes, con todos los participantes de forma virtual. Les recordamos que tienen que firmar su salida para el control respectivo. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.